Estamos en los preparativos para la entrevista, plática que estamos a punto de iniciar. Entonces, voy a invitar a Majo. Aquí está. Estamos invitando a nuestra entrevistadora. Un gusto saludarlos. Es increíble, de verdad. Ahí está ya, nuestra entrevistadora ha llegado. En Hola. este momento tenemos un minutito en lo que se conecta más gente para empezar la entrevista. Listo. Haz un comentario. Ahora sí que literal suenan los grillitos. Estamos esperando para que se conecten más personas. Sí, son las 7 en punto. Si quieres, podemos ir empezando con los que están. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María José Ramírez. Soy Community Manager de Link y esta noche estamos con Sergio Balandrán, que nos va a hablar un poco acerca del Ho'oponopono. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? María José, muy bien, muchas gracias y pues muy contento de estar aquí en esta entrevista contigo, en esta presentación de este tema. Bueno, Sergio, quisiéramos empezar sabiendo por qué le pusieron el nombre de Los Secretos del Ho'oponopono. Pues es muy interesante porque pues el Ho'oponopono es algo que yo conocí hace aproximadamente 10 años y de ahí para acá a la fecha muchas personas he escuchado que lo conocen. Es algo que muchas personas lo relacionan pues con muchos, por ejemplo, con la espiritualidad o con la meditación o con la magia y se entiende que es un método de sanación, ¿no? O sea, creo que hay mucha gente que conoce el tema, pero no se han develado como esos secretos y a mí me gusta mucho como comparar las cosas que se conocen y sobre todo las cosas que funcionan, que sirven con la ciencia, ¿no? Como indagar mucho el por qué funciona, el para qué funciona, qué hay detrás. Entonces la idea es que podamos develar esos secretos, saber qué hay detrás de Ho'oponopono y que por supuesto entonces más gente se pueda beneficiar de esta herramienta tan maravillosa y tan sencilla. Claro que sí. Para poder comenzar esta conferencia, empecemos como por lo más sencillo, definir qué es el Ho'oponopono. Pues qué bueno que me preguntas, aunque no es fácil contestar porque son diferentes aspectos o contextos que hay que tomar, ¿no? Yo quisiera a lo mejor responder desde varias perspectivas, ¿no? Primero, como lo más conocido, pues es que es una técnica hawaiana, ancestral hawaiana, y que es una técnica para sanación, para restauración, es una técnica de responsabilidad y es una técnica que puede apoyarte en las relaciones, en los conflictos y en temas de salud, sobre todo se ocupa, ¿no? Eso es como lo más conocido. Puedo decirte también que desde otros contextos, pues es yo lo he visto en otros lugares, por ejemplo, he encontrado que en películas y en libros de Disney, de Walt Disney, también aparecen estas palabras, se conoce con el contexto como o concepto de palabras mágicas, entonces son como ciertas palabras mágicas que se usan y también puede entenderse ya desde el punto de vista de la filosofía, pues como algo que tiene mucho que ver con la física cuántica y como tú sabes, pues a mí me gustan mucho los aspectos de la física cuántica y entonces el Ho'oponopono es una de las cosas que son muy sencillas de aplicar, sobre todo de entender, pero de aplicar y que envuelven muchos conceptos de física cuántica y por lo tanto se vuelve una herramienta
pues muy poderosa y que es de fácil acceso para todos nosotros, ¿no? Claro que sí. ¿Qué significado ves que puede trascender dentro de la palabra Ho'oponopono? Pues son muchas, empecemos a lo mejor por la parte etimológica, ¿no? O sea, ¿qué significa la palabra como tal? Entonces, la palabra Ho'oponopono es del lenguaje maui y se compone de dos elementos. Uno que es un prefijo, que es el ho, de hecho, por lo que entiendo, se pronuncia ho, y significa, es un prefijo que activa lo que sigue después de él, ¿no? Y el pono, aquí está bien interesante explicarlo y explica ya muchas cosas, porque el pono significa pureza, significa estado original, significa limpieza. En términos prácticos significa pureza, ¿no? Originalidad. Y cuando en el lenguaje maui, cuando pones dos veces pono, porque dice pono, pono, por eso es pono, pono. Cuando lo pones dos veces es como maximizar el efecto, es como decir, es como cuando decimos en castellano, digamos, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Lo más puro, lo puro de lo puro. Es como parece una redundancia, pero aplica para decir o señalar algo que es doblemente puro en este caso, ¿no? Y entonces el ho lo que hace es activar el sustantivo, ¿no? Activar esta calificación de pureza, y entonces lo convierte en acción, lo convierte en verbo, y entonces se convierte en Ho'oponopono, sería como la acción de depurar, la acción de llevarnos a la pureza, ¿sí? Sería como el significado. Y un poquito más elaborado sería como el arte de vivir en pureza, el arte de vivir en la esencia, el arte de vivir en el amor. De hecho, podríamos llamarle que es como el arte de vivir, ¿sí? Es como una forma de ver el arte de la vida, sería como una significación de lo que es la palabra. Bueno, me encanta esa explicación, es como algo mágico y verlo desde la parte etimológica. Sabemos que este proceso de depurar, como tú lo llamas, se puede aplicar de varias formas. Entonces, ¿qué otros procesos similares al Ho Oponopono existen? ¿Y Eh, por qué especialmente elegimos este? sí, pues también es muy interesante porque sí existen otros técnicas o métodos o conceptos parecidos. Uno de ellos podría ser el concepto que se relaciona más con la religión, del concepto de la expiación. Entonces, Ujú. es este concepto de la limpieza a través de un acto de amor, ¿no? Ese sería un modelo. Hay también en diferentes religiones, por ejemplo, los mismos, la religión católica tiene lo que es la oración o la repetición de ciertos sutras, eh, y se hacen acompañados, por ejemplo, como de un orden, de cierto orden. Estoy hablando específicamente como del rosario católico. Entonces el rosario católico tiene también una función parecida como de limpieza o expiación. Eh, Nada más que aquí, por ejemplo, el tema del rosario o de muchas cosas, pues puede ser demasiado complejo. Se puede también, ya hay como muchos conceptos con respecto al tema religioso, y entonces se segmenta para cierto tipo de personas. La gente que hace a lo mejor el rosario, lo ocupamos mucho por ejemplo, cuando alguien muere, y entonces en el velorio se ocupa el rosario, y entonces se ha sesgado la ocupación de ese tipo de técnica, y ya la carga energética, que es un concepto que a lo mejor ahorita explicaremos también, que es como la resonancia mórfica, como la memoria o la vibración de la herramienta, ya puede derivar a unas cosas que ya no son necesariamente lo que queremos, que ya puede ser más relacionado a lo mejor con el sufrimiento, con la pérdida, con la escasez, y entonces se ha ido restando un poquito de la fuerza que podría tener ese concepto, ¿no? En el budismo también hay una forma de meditar sutras, y también hay una forma de hacer algo parecido se llaman mulas, también las cuentas del budismo. Es una forma también parecida como de alinearnos
con esa, con esa experiencia de limpieza y de expiación, ¿no? Y así te podría hablar como de varios. Hay otro que son los decretos, a través del famoso decreto de del yo soy. Entonces, yo soy limpieza, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy amor, todo ese tipo de decretos del yo soy sería algo parecido también al concepto del Ho'oponopono, ¿no? Y bueno, hemos hecho otras pláticas sobre el desdoblamiento del tiempo. Entonces, como ves, sí hay muchas variantes o hay muchos otros métodos, hay muchas otras técnicas, afortunadamente. O sea, depende a cuál quieras, cuáles sean tus creencias y cuál te guste. La ventaja del Ho'oponopono sobre todas las demás es que es universal, es decir, es muy fácil de aplicar, no tiene ninguna relación con que esté muy amarrado con creencias o con conceptos estructurados, con cierta religión o cierta filosofía o cierta secta o ciertos segmentos. Es mucho más natural, digamos, de esta manera, y entonces es muy sencillo y sin embargo tiene la misma profundidad de esos métodos o incluso más, ¿no? Entonces, pero su simpleza de aplicación, su sencillez en el uso es lo que hace que todos podamos ocuparlo y que, a diferencia de otros métodos, pues aquí nosotros estemos escogiendo para presentárselo a toda la gente que nos está viendo y que va a ver el video posteriormente también, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es muy importante como no aferrarse a ninguna creencia, es algo que cualquier persona puede ver desde su punto de vista más liberal, o sea, no tiene que estar pues con respecto a alguna creencia. Otra pregunta que se ve mucho es ¿quién inventó el Ho oponopono? Pues mmm, hay varios libros, hay varias cosas. La verdad no se dice mucho sobre el Ho'oponopono. Hay seminarios, hay cosas que se hacen, pero es algo tan simple que pues no tiene mucho que elaborarse, ¿no? Aquí la idea pues, es elaborar un poquito más con lo que hemos inventado y todo. Yo pienso que más que se haya inventado, es algo con lo que alguien conectó en cierto momento, es más como una canalización, es como una conexión con una esencia universal que ha estado ahí, que está y que estará, y que alguien pudo bajarlo, ¿no? Para que nosotros pudiéramos accesar a eso. La historia que yo me sé, a mí hace 10 años mi coach, Elizabeth Lara, me dio un libro que se llama Cero Límites, de un autor, el señor Joe Vitale, y entonces ahí, pues, obviamente es un libro que yo recomiendo. En ese libro empecé a conocer sobre el tema de Ho'oponopono, y ahí lo que cuenta este libro, la referencia es que el, digamos, mayor promotor de esta técnica es Icalealen, eh, obviamente así pronuncio yo el nombre, pero exactamente cómo se pronuncia, pues es un poquito más complicado, pero este señor a su vez lo aprendió de una señora que se llama Morna Simeona, él la menciona mucho como Simeona. Entonces, lo que entiendo es que Icalealen todavía existe, todavía vive, y se dedica también a todo este tema de limpieza, y en la historia del libro, o el libro cuenta la historia de una sanación espectacular en un centro psiquiátrico, que es como una de las referencias más importantes y más impactantes de las pruebas o las evidencias sobre el Ho'oponopono. Pero la señora Morna Simeona fue la que canalizó o la que guardó, ¿no? La guardiana, digamos, de este conocimiento ancestral en Egipto, perdón, en Hawái, pero yo he encontrado en mis investigaciones que hay cosas similares en otros lugares del mundo, también de forma como ancestral, ¿no? En el conocimiento ancestral, por ejemplo, en Egipto, y por ejemplo también acá entre Colombia, México, la parte que conformaba la Anáhuac, el Sema Anáhuac, ahí también había mucho de esta cultura de la sanación y de la depuración a través de ciertas palabras, vamos a llamarle ahorita mágicas, como lo es el Ho'oponopono. Bueno, ya hemos hablado un poco como de la historia. Si digamos yo quisiera practicar en este momento el oponopono, el hoponopono, ¿qué son los pasos a seguir? ¿Cómo se practica para alguien que no tenga mucho conocimiento? Pues es muy sencillo, porque yo creo que lo que más
complica es confiar, ¿no? El confiar en lo que escuchas, en algo tan sencillo. Es como callar la voz. Hay como una voz ahí interna que tenemos que nos dice que no puede ser, no puede haber algo tan fácil, no puede ser algo sencillo, no puede ser así nada más con unas palabras, ¿no? Pero si logramos callar esa voz y nos ponemos simplemente en la acción, y la acción es sencilla, es decir o pensar estas palabras: te amo, lo siento, perdón y gracias. Yo, por ejemplo, me gusta esta versión. Yo digo así: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Pero con que digas te amo, lo siento, perdón, gracias, y no importa el orden, puedes decir gracias, perdón, te amo, lo siento, o lo siento, y entonces de esta manera tú activas este método de depuración, este método de limpieza de las programaciones o de las memorias que tenemos, que nos llevan al sufrimiento, y entonces de esta manera se activa la limpieza y podemos conectar con lo mejor para nosotros mismos. Bueno, claro que sí. Si tienen más preguntas, por favor escríbanos por acá por los comentarios. Yo creo que algo también que la gente se pregunta, pues cuando tú hablas de confiar, a veces cuesta. Entonces, como para justificarlo de manera científica, ¿qué hallazgos se han hecho que se pueda justificar en la ciencia? Muy bien, pues yo no conozco eh, personas que hagan esta integración como ahorita la estamos compartiendo. Conozco, por ejemplo, de Joe Vitale, que lo relaciona con el tema de la ley de la atracción. De hecho, Joe Vitale dice que el Ho'oponopono es mucho más poderoso que la ley de la atracción, con lo cual yo también coincido. Hay otra señora que también sigo mucho que se llama Mabel Katz. Ella lo relaciona con el tema de la inteligencia emocional y con el tema de los hemisferios del cerebro, y entonces ella también dice que a través del Ho'oponopono podemos conectar con una inteligencia más profunda, con la coherencia cardíaca del corazón, que hemos hablado también en algunas otras transmisiones, y entonces eso también es lo que explica ella. Yo lo explicaría también, aunado a todo esto que ellos cuentan, con un concepto que se llama resonancia mórfica. Entonces, recientemente, aproximadamente en 1990, un investigador, un biólogo, encontró o desarrolló una teoría que se llama el concepto de resonancia mórfica. Y entonces el concepto de resonancia mórfica es el concepto de la memoria cuántica, de la memoria que existe en el universo. Es como ya hoy también se descubrió en la física reciente, en la física moderna, que el universo está compuesto de un elemento que se llama éter, y que ese éter pues tiene ciertas características. Una de ellas es que puede contener información, y esta información, por ejemplo, guarda ciertas programaciones. Y entonces la dinámica de estar diciendo o de estar pensando estas palabras: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, lo que hace es que te conecta con esta sustancia, te conecta con la limpieza de tus programas, va limpiando estas palabras, van limpiando, van limpiando, van limpiando, y entonces pues se restablece o se restaura, digamos, se conecta, déjame decirlo así, con la sustancia original, con la pureza de la creación, ¿sí? Y pues no hay nada más maravilloso que conectarnos con algo puro, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver con el concepto también que te decía del rosario, porque el rosario es también un mecanismo para conectarnos con la madre, y desde el punto de vista de la madre cósmica, desde el punto de vista científico, pues es la energía oscura, la energía cuántica, la materia oscura, de la que está conformado el 96% de la realidad o del universo, de lo que existe en los universos, y esa materia es donde se crea todo. Entonces, por eso es que es espectacular, porque entonces de esa nada, de ese estado original, el libro de Joe Vitale se llama Cero Límites, porque entonces llegando tú al estado original, al estado de la nada, desde ahí entonces puedes crear y hacer muchas manifestaciones prácticamente de lo que quieras. Es como un estado de renovación, es un estado de creación, es como un lienzo en blanco. Cuando tú dices te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, en ese momento te estás conectando con un lienzo en blanco, con una página en blanco en tu corazón. Limpias tus programas y empiezas a activar una fuente de poder que es el amor,
con lo que todo empieza a crecer en tu vida y a desarrollarse en tu vida. Y esto ya hoy tiene estas símiles, digamos, con los descubrimientos de la ciencia, en particular con el concepto de resonancia mórfica, con el concepto del entrelazamiento cuántico. El concepto del entrelazamiento cuántico nos dice en pocas palabras que todos estamos interconectados, que todos somos uno, que lo que yo hago afecta a los demás, y si tú lees o conoces la filosofía del Ho'oponopono, te va a decir que tú eres responsable, que tú eres la fuente, que no hay nada afuera de ti, que todo es una proyección de tu estado de conciencia, y eso hoy en día lo dice la ciencia moderna, sobre todo específicamente la física cuántica nos establece eso, que todo es una proyección de nuestro estado de conciencia. Algo como lo físico realmente ya no existe, es muy poco sustentable decir que hay algo físico, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos, sobre todo gente de tanto renombre como Einstein, por ejemplo. Él decía, entre más estudio la física, más me doy cuenta que lo que realmente existe es la psicología del ser humano, ¿no? Entonces, todo es mente, que es un principio del Kybalión, es decir, de los conceptos espirituales de hace muchos años, de Egipto, por ejemplo. Entonces, realmente todo es un estado mental, y el Ho'oponopono nos conecta con ese estado de pureza, sustentado ya por estos descubrimientos que te estoy comentando. Un descubrimiento más también que también ya hemos hablado de ese, es el concepto del desdoblamiento del tiempo. No quiero extenderme sobre el concepto, pero es esta idea del ser superior, ¿no? Entonces, el Ho'oponopono tiene el gran poder, la gran facultad, de una manera tan sencilla como confiar y creer y simplemente decir esas palabras lo más que puedas todo el tiempo: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Estar limpiando, limpiando, limpiando para dentro de ti, y entonces tú te conectas con ese ser superior y dejas que ese ser superior, que la fuerza, la sabiduría, el amor de ese ser superior, el poder de ese ser superior, se manifiesta entonces en tu vida. Es asombroso, es increíble. El tema es practicarlo. Practicarlo. Por acá nos preguntaba Alba Tobar, ¿a qué hora se puede practicar o es más efectivo? Pues es una pregunta, realmente es interesante, realmente se puede hacer en cualquier momento. De hecho, la idea es hacerlo todo el tiempo. Yo lo que le digo a mis clientes, a mis coaches, en los talleres, yo lo que les digo es: tienes dos opciones. Estás creando el mundo maravilloso que quieres, estás haciendo cosas hermosas, estás trabajando en proyectos donde te estás sintiendo agradecido, estás contento, estás entusiasmado, estás haciendo cosas productivas, produciendo y creando, o estás haciendo Ho'oponopono. No tienes otra opción. Entonces, no te puedes dar el lujo de tener pensamientos bajos, grotescos, de sufrimiento, de crítica, de freno, de bloqueo, de limitación, de escasez, que son muy comunes, y todos tenemos la trampa de luego irnos a pensamientos de duda, de descalificación, de juicio, de crítica o de preocupación, de angustia. Y esos son justamente los pensamientos que hay que parar. ¿Y cómo los paras? Pues a través del Ho'oponopono, ¿no? Entonces hay que hacerlo todo el tiempo. Pero contestando esa pregunta, podríamos decir que si hay una recomendación, el mejor momento es despertando, justamente despertando, y antes de dormir, ¿no? Antes de dormir, el momento justamente antes de que vamos a dormir, ahí podemos entrar en conexión más fácil con el ser superior. Y digamos en la madrugada, eh, recién despertando, y si te despiertas a las 4 de la mañana, si te despiertas a las 3, a las 5 de la mañana, si algo, digamos, te despierta, ese es el mejor momento para empezar a hacer Ho'oponopono. Pero si te despiertas a las 6, pues a ese momento. Entonces, antes de dormir y despertando en la madrugada, es el mejor momento para hacerlo, porque es el momento donde estamos más sensibles para conectar con nuestro yo superior, con el doble cuántico. Es donde estamos más en un estado más cercano a teta, ¿no? Donde estamos más cercanos. Hay tres tipos de vibración. Bueno, hay más, hay tres, cuatro, pero las más habituales son gamma, que es la que normalmente estamos, ese es el estado de preocupación del automático. Está el estado alfa, está el estado teta, que es menos de 5 Hz de frecuencia, y en ese estado estamos más susceptibles a que haya más poder y más conexión con un tiempo desdoblado, es decir, con el yo superior, con el doble cuántico, y el Ho'oponopono hacerlo en ese momento
nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos, a aclarar nuestras emociones, a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y a poder empezar nuestro día o nuestros proyectos de una mejor manera. Pero repito, la idea es hacerlo todo el tiempo, a todas horas, lo más posible. Tenemos muchísimos pensamientos, más de 2000, dicen que las mujeres tienen el doble de los pensamientos de los hombres, pero si tenemos tantos pensamientos, creo que son 20,000 pensamientos al día, entonces si tenemos tantos pensamientos y si hoy ya conocemos que el pensamiento es acción, que el pensamiento es verbo, que el pensamiento está transformando nuestra realidad, pues hay que cuidar lo que estamos pensando y el Ho'oponopono es la herramienta más sencilla y más poderosa para entonces estar usándola en lugar de estar pensando tonterías. Si estás pensando cosas productivas, pues además yo te diría, pues escríbelas, ponlas en tu mail, haz un Excel, un PowerPoint, haz la llamada que necesitas hacer, pero no las estés pensando sin hacer nada, porque entonces se convierten más bien en un pensamiento que te está quitando, te está evadiendo el momento presente y te está quitando de vivir la experiencia y contemplar la experiencia del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, en lugar de pensar, entonces haces Ho'oponopono porque te reconecta. Yo le llamo a eso como ho'oponoponear, ¿no? Ho'oponoponear. Y entonces está todo el tiempo a hacer Ho'oponopono. La verdad es que hay que estarlo haciendo todo el tiempo, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Y ya, hay muchas técnicas más, hay muchas cosas, pero esta es muy sencilla y esta técnica nos va como restaurando cada vez más, por lo tanto es como muy, tiene muchos beneficios. Bueno, acerca de lo que significa todo está dentro pues, del ser, ¿cierto? No está afuera, sino dentro de cada quien. Entonces, ¿cómo se puede decir, pues cómo se puede llamar eso de ser 100% responsable como algo de vida? O sea, ¿cómo hacemos para aplicarlo todo el tiempo sin estar culpando a alguien externo, sino nosotros mismos hacernos cargo? Porque dicen que ese es el concepto básico del Ho Oponopono. Sí, pues debería ser natural, o sea, déjame decirlo, es sumamente sencillo, es fácil, simplemente nos perdimos, o sea, nos quitamos esa parte natural de nosotros mismos. Hoy tendemos a racionalizar todas las cosas. ¿Cuál es la función de la mente racional? La función de la mente racional compara, clasifica, etiqueta, Ujú. emite un juicio sobre las cosas y lamentablemente estamos muy acostumbrados a ese tipo de funcionamiento. Pero ese funcionamiento no es real, no es un funcionamiento que tengamos que usar. No era así antes, no era así en la antigüedad y no va a ser seguramente así en el futuro. Fue un lapso de la humanidad donde empezamos pues con Descartes, por ejemplo, con pienso, luego existo, y saliendo de la Edad Media, el periodo de la Ilustración y todo el proceso del razonamiento y de buscar la verdad a través del razonamiento, lo cual no está mal, simplemente es un lapso donde nosotros fuimos madurando como humanidad, pero es momento ya de otra vez entonces empezar a confiar. Entonces, pues la forma más fácil de explicártelo sería como recordar que somos también nosotros naturaleza, que nosotros pertenecemos al ámbito del universo, del cosmos, somos seres cósmicos. Y entonces imagínate, no sé, un sol pensando, o un pájaro, un ave, un canario, pensando, ¿no? Entonces, o cuando tú ves una parvada de aves volando, imagínate que uno de ellos está pensando, pues ya no pueden volar de esa manera tan hermosa y sincrónica, un cardumen de peces. O sea, todo esto lo vemos en la naturaleza. De lo que se trata entonces es de nosotros regresar a lo natural. Lo natural es vivir contentos, expresando nuestro amor a través de nuestros talentos, de lo que hacemos, del servicio a otras personas, confiando en otras personas. Yo sé que eso suena como algo que es utópico, que no es real, pero yo invito a que lo reflexionemos y que nos demos cuenta que si lográramos quitar los pensamientos que están calificando, no hay forma de amar o de confiar si pensamos, o sea, es antagónico, ¿sí? Porque cuando pensamos automáticamente va a aparecer un juicio, un elemento positivo, uno negativo, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Y cuando estás pensando de esa manera, no hay quien se escape de estar o de descalificarlo, y entonces no tendríamos amigos, no podríamos amar, no podríamos relacionarnos.
Y bueno, se parece a mucho de lo que pasa en las organizaciones, en las familias, en las cosas que pasan en el mundo, lamentablemente. Y si regresáramos a ser naturales, a expresar nuestro amor, curiosamente habría más conflicto, habría más emotividad, más emociones, tanto vamos a llamarle ahorita positivas como negativas. Desde el punto de vista de la naturaleza no podríamos emitir ese juicio, simplemente serían emociones, y entonces sentiríamos el mundo, nos enojaríamos, expresaríamos lo que enojamos, y abrazaríamos y amaríamos y perdonaríamos, y entonces viviríamos ciclos de paz y de esplendor y también de carencia. O sea, viviríamos los ciclos naturales como son las estaciones, como lo viven las flores, como lo vive todos los elementos de la naturaleza, excepto nosotros. Nosotros somos los únicos que queremos, con un afán, pues, egoísta, ¿no? Totalmente, queremos como salirnos de esa dinámica, buscamos la estabilidad, buscamos nuestro beneficio, buscamos estar bien, buscamos tener una casa, una familia o no sé qué, pensando que siempre lo vamos a tener y que no lo vamos a perder, cuando eso sabemos todos que es totalmente no factible, ni siquiera probable. O sea, sabemos que nos vamos a morir, sabemos que las cosas se pierden, sabemos que las cosas materiales se destruyen, sabemos, pero nuestro ego no nos permite pensar de esa manera, y eso es lo más antinatural que existe, ¿no? Entonces, lo natural sería poder hacernos responsables, María José. Lo natural sería saber que nosotros estamos conectados y que mi conexión, que lo que yo estoy sintiendo en este momento te afecta a ti. Y que si yo me preocupo, estoy afectándote. Y que si yo tengo un pensamiento de traición, o yo tengo un pensamiento de odio, o yo tengo un pensamiento de resentimiento, estoy creando eso en el mundo. Y entonces seríamos muy conscientes de ese impacto. Y entonces procuraríamos otras cosas, procuraríamos estar siempre en paz, procuraríamos el amor, sabiendo que eso es eterno, que eso no, otro concepto que hay que romper lo más rápido posible es el concepto de que las cosas se acaban, o de que existe algo como la muerte. Eso también, pues, no puede ser desde el punto de vista de la ciencia y de la física, porque la energía sigue, y la vibración que somos. Uno de mis clientes, una cliente, que me gusta mucho contar esta historia, porque tenía una situación de salud bastante crítica, y ella posteó en su Facebook diciendo, así, algo como esto, decía: lo que aprendí hoy de mi sesión de coaching, la música que yo soy sigue sonando independientemente de que mi cuerpo ya no exista, ¿no? Entonces es hermoso, la música que yo soy sigue sonando independientemente de que mi cuerpo ya no exista. Entonces, cuando yo trabajo con una persona con cáncer, yo le digo: ajá, se va a morir tu cuerpo, o sea, se acaba ya, o sea, estás sufriendo mucho, ¿no? Te mueres, o sea, se muere el cuerpo, y luego, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ya hoy hay muchas formas de explicar biológicamente y cuánticamente cómo eso trasciende, cómo eso tiene un impacto para los hijos de sus hijos, a las generaciones. Es el concepto que se llama el transgeneracional. Entonces, no acaba. O sea, si tú estás viviendo un sufrimiento en este momento, si tú tienes una ruptura, si tú tienes una enfermedad, si te está yendo mal y te quieres suicidar, o quieres que ya pase, o quieres ya morirte, o te encierras, eso no se queda ahí, eso trasciende, eso se permea en el universo. O sea, eso tiene implicaciones a nivel de muchos universos, no nada más en nuestro universo actual, sino tiene en el tiempo, en el espacio. Se está replicando como si aventaras una piedra a un estanque, y las ondas se expanden, y tú estás siendo impactado de eso también. Entonces es una trampa del ego, ¿no? Entonces, hacernos responsables es una de las principales funciones del ser, y es uno de los principales elementos, digamos, filosóficos que nos postula el Ho'oponopono. Bueno, y hablando de la parte de poder medir o de ver resultados, ¿cómo se puede captar esos resultados o en qué forma se puede ver la efectividad del Ho oponopono? Pues yo sé que suena increíble, mágico y así, pero es real. Y yo le digo a la gente, perdón, que nadie crea lo que estamos diciendo, que lo verifique, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pasó lo mismo. Cuando a mí me dieron el libro de Joe Vitale, y empecé a leer y empecé a oír sobre el Ho'oponopono, se me hizo interesante, pero no entendía mucho. Y entonces dije, bueno, pues hice lo que me dijeron, hice las palabras, decía: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Se me hizo muy interesante. En ese entonces yo estaba ya como certificándome como coach y tal, entonces el concepto de responsabilidad empezaba a figurar dentro de mis esquemas de vida.
y se me hizo como filosóficamente muy interesante, pero no tenía necesariamente una aplicación práctica, no lo veía en mi vida. Hasta que empecé, por ejemplo, te puedo contar del caso de, yo siempre he padecido mucho de fuegos labiales, se llaman aftas, que salen dentro del labio, o fuegos labiales en la boca, y siempre tenía mi medicina, mi Kafka, ¿no? Como una pomadita que se pone para limpiar o para sanar ese tipo de cosas. Entonces yo dije, bueno, pues empiezo a creer en el Ho'oponopono y empecé a decir estas palabras: te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias, cuando me salió un fuego labial. Y entonces me di cuenta que maravillosamente ya ni siquiera se abría el fuego cuando si alguien ha sido de mi club y le sale un fuego labial, pues es como muy molesto. Entonces se va abriendo, se va haciendo más grande, de repente se abre, sale sangre, duele, se puede hasta infectar, ¿no? Se puede ser muy complicado. Y en mi caso, cuando empecé a hacer Ho'oponopono, ni siquiera se abría, o sea, ni siquiera llegaba a aflorar, digamos, el herpes, el afta, ¿no? Y entonces se quedaba, se hacía la bolita y luego se sanaba y se quitaba. Y dije, ay, ¿no? Funcionó. Y entonces lo empecé a usar, pues en eso, si salía un honguito de los pies, empecé a usarlo y con eso, un dolor de cabeza, entonces empecé a usarlo, entonces empecé, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Lo empecé a usar en mis prácticas, en mis consultas. Yo en ese entonces atendía personas en mi consultorio y entonces empecé a usarlo en sus procesos de sanación, en sus tratamientos, en sus problemas. En fin, lo empecé a usar y entonces me empecé a dar cuenta que las cosas se mejoraban, que yo encontraba salud, que iban pasando cosas así, ¿no? Entonces, hay muchos casos que podría contar de temas de fibromas, de cáncer, de diferentes tipos de enfermedades. Uno de los que más me gusta contar, porque fue un tema muy personal, con mi hija, por ejemplo, es que tenía unas verruguitas en las plantas de los pies. Tenía 9 en una planta y 7 en la otra planta del pie. La pobre no podía ni caminar bien, pues le daba pena usar zapatos abiertos. Y entonces, en 9 días yo le estuve ayudando con Ho'oponopono, con otras técnicas, pero sobre todo con Ho'oponopono. Y después de haber ido a diferentes tipos de tratamientos homeopáticos y de otro tipo, con este tratamiento, con 9 días de estar haciendo esta terapia, esta técnica, yo platicaba con ella y lo hablábamos y ella también lo hacía y quedó totalmente limpia de sus pies. Y así como eso te podría contar mucho tiempo, muchas cosas. Y entonces, más aquí de hablar de pues un respaldo sobre las evidencias, esto se llama conocimiento objetivo, es una experiencia que cada persona puede tener y yo invito a las personas que están viendo, que vean este video y que están viendo la transmisión, pues que simplemente lo hagan, lo practiquen, lo ocupen en cosas que puedan ellos evidenciar y cada vez se vayan permitiendo pues hacerlo con cosas cada vez más complejas hasta que lo ocupen como una filosofía de vida. Y bueno, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo ya más, o sea, el ámbito parece algo sencillo como, te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Pero si vamos practicándolo y si entendemos cómo funciona la mente y cómo la mente, en lugar de dañarnos, puede ser totalmente productiva, creadora, puede ser una mente, podemos usarla como una mente creadora, podemos sintonizar la mente y entonces usarla prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, en la cocina, en el deporte. No sabes cuántas cosas yo he podido hacer personalmente y con mis clientes en el tema del deporte, en el ámbito del deporte, pues simplemente se pueden hacer cosas mágicas, ¿no? O sea, tener desempeño hermoso en el tema de los negocios, en el dinero, en el éxito, en la abundancia, todo el tiempo. Realmente Ho'oponopono lo que implica es cambiar nuestra actitud egoísta, ¿no? Soberbia, de pensar que nosotros podemos hacer las cosas solos, de pensar que tenemos que luchar y que tenemos que pelear contra el mundo, competir contra otros, ser más inteligentes que otros, separarnos, vernos como personas separadas. Es una filosofía totalmente distinta de humildad, de comprensión, de empatía, pero es muchísimo más poderosa que la filosofía de competitividad, por ejemplo. Esto es mucho más
inteligente, es una verdadera inteligencia y nace profundamente de lo más espiritual de nosotros, del corazón, del amor que todos tenemos y que todos somos. Y yo invito a la gente a que simplemente lo practique y que nos vayan dando sus evidencias, que nos digan, que nos pregunten, que se interesen Claro. y que de ahí podamos ir comprobándolo con resultados. Sergio, estamos yo creo que teniendo algunos problemas técnicos porque se escucha tu voz, pero no se está viendo la imagen de la cámara. ¿Ok? Ujú. Podemos también revisar lo que tú decías acerca de ella. ¿Cómo se puede relacionar este tema Ho'oponopono con la filosofía? ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿Ok? ¿Estoy cámara? ¿Vuelve a ver? No sé. A lo mejor la es un tema, pero bueno, idea voy hablando. Con la filosofía, sí, te decía que el Ho'oponopono es una mística, ¿no? Es una filosofía de vida, conlleva muchas cosas. Yo pienso que lo que nos llega a nosotros como concepto de Ho'oponopono es algo pues que ya se vuelve un poco comercial, pero yo pienso que lo que ellos Ujú. hacían, los antiguos, lo que hacían con esta filosofía era penetrar en los misterios del pensamiento y de la mente para volver el comportamiento y la naturaleza humana en todo su esplendor, como sacar todo el potencial, ¿no? Como filosofía, como método de vida, pues obviamente está el tema de la responsabilidad. Yo creo que la mejor forma de explicarlo desde el concepto filosófico es con las 4 palabras que compone el Ho'oponopono, ¿sí? Entonces vamos a empezar por lo siento. Entonces, lo Ujú. siento, ¿qué significa filosóficamente o psíquicamente? ¿Qué significa? Significa que me vuelvo sensible. Curiosamente, la humanidad nos estamos moviendo, hay diferentes tendencias, pero una tendencia es moverse hacia no sentir, ¿no? Porque si siento, entonces me vuelvo vulnerable y entonces soy débil y entonces ahí se activan muchas creencias y además duele, el sentir duele, entonces lo desactivo. Y la filosofía del Ho'oponopono lo que nos dice es, al contrario, vuélvete sensible, vuélvete vulnerable, conéctate, es un tema de conexión con otros, prácticamente lo que le pase al mundo, deja que te ocurra a ti, siente el dolor de las demás personas, no lo juzgues, no como algo malo, sino como algo significativo, como algo lleno de profundidad para ti, y entonces lo siento. Eso significa, lo podríamos decir que significa así, lo siento. Otra forma también de decir como filosofía es que cuando digo lo siento, me conecto con el corazón, con las emociones, ¿no? Hemos hablado de la coherencia cardíaca, de la inteligencia de las neuronas del corazón, que son mucho más poderosas. Entonces, digamos que es una filosofía de amor, de conectarnos con el amor. Perdón, filosóficamente el perdón es una actitud, es una experiencia. El perdón es una elección que nosotros tenemos de entrar en un espacio donde las cosas que sucedieron se limpian. El perdón radical, el perdón original, el perdón verdadero, significa que las cosas no pasaron. No hubo nada entre tú y yo. Está limpio. Puedo ver un amigo, por ejemplo, Eduardo Pérez, otro entrenador, lo dice de esta manera, dice que puedo ver al ser en el ser. Es un concepto también filosófico muy hermoso, porque entonces veo al ser sin juicio. Veo mi relación contigo, te veo a ti en la expresión del amor, en la pureza nada más. Entonces, cuando digo perdón, es una filosofía hermosa de soltar el pasado, de soltar lo que pudo haber habido, que nos pudo ejercer sufrimiento entre nosotros, en nuestra relación, y entonces lo suelto y elijo perdonarte, y cuando elijo perdonarte, entonces viene la otra filosofía que es te amo, y entonces puedo amarte, y entonces te Ujú. amo significa quiero crecer contigo, ¿sí? Quiero estar cerca de ti, quiero conectarme contigo, quiero crear cosas contigo, amor, la filosofía del amor que yo comparto de Alfonso Ruiz Soto, que de ahí lo escuché, esta definición de amor que dice eh, que amor es anhelo de plenitud de ser. Entonces, el amor es creador, es el acto creador, es la fuerza creadora. Entonces, cuando yo te digo te amo, es una filosofía de evolución,
de potencial, de inteligencia creadora. Es lo más hermoso que podemos hacer, crear cosas en este mundo, ¿sí? Y entonces el otro es lo siento, perdón, te amo, y la otra es gracias. Esta filosofía también, digamos, es la filosofía del agradecimiento, ¿sí? Es el concepto de la gracia, el concepto de la elevación del ser, del alma, donde entonces me siento bañado del amor, digamos, del amor divino, de la divinidad, del amor de Dios, depende de las creencias que cada quien tenga, del amor de la naturaleza. Me siento un ave, me siento un león, me siento un árbol, me siento un sol, entonces me siento en gracia, me siento lleno de poder, lleno de vitalidad, lleno de energía, lleno de confianza, lleno de plenitud. O sea, me siento lleno, me siento completo. Entonces la gracia es sentirme completo. Si yo doy gracias es porque estoy recibiendo lo que requiero, es porque no necesito nada. Entonces es un estado de grandeza increíble. Entonces, si te fijas, son pequeñas palabritas, o sea, es como gracias, todos decimos muchas veces gracias, nos enseñan desde chiquitos, no nos dicen por qué. Yo estaba la otra vez comiendo en un lugar y vi que un papá estaba diciéndole a su hijo, él estaba pidiendo pues, su platillo, su comida, y entonces el papá le dice, ¿cómo se pide? Y el niño, no, pues como que no, o sea, no quería pedirlo, pero ya lo dijo, bueno, por favor, ¿no? ¿Y qué se dice, no? Y el niño decía, gracias, ¿no? Y ya, pero lo decimos como un acto repetitivo, como un tengo que, como un debo de decirlo. Y ahí yo reflexioné y dije, ¿cómo sería que le explicáramos a nuestros hijos que cuando tú le dices por favor a alguien, le estás diciendo te reconozco? Eres humano como yo, tienes el mismo valor que yo, eres valioso, yo soy valioso, y busqué la etimología de la palabra, por favor, y la etimología dice, te unes a mí en un acto de creación, ¿sí? O sea, te vuelvo proactivo, o sea, te involucro. Eso es cuando le decimos a alguien, por favor, lo que le estás diciendo es, te involucro en lo que yo estoy haciendo. Es maravilloso, o sea, es una palabra sencilla, pero significa te reconozco, te amo, te aprecio, ¿no? Y cuando le digo gracias a la persona, también le estoy diciendo, entiendo que me estás dando un acto de amor, que estás haciendo algo por mí y te lo estoy reconociendo. No nada más la persona puede sentirse apreciada cuando yo le digo gracias, sino que cuánticamente, filosóficamente, lo que estoy haciendo es un acto de apreciación para mí. Estoy llenando de gracia el hecho, el acto, la comida, por ejemplo, y entonces estoy llenándome de esa sustancia. Son cosas pequeñas, sencillas, pero que son muy inteligentes y que en algún momento perdimos esa capacidad de darle esa importancia a cada cosa que hacemos, a la comida, cuando estoy comiendo, el acto de bendecir la comida. Podemos hacer, y Kalia Len en el libro dice, él se está comiendo una hamburguesa y yo, Vitali, le pregunto, oye, pero tú eres un gurú, eres un chamán, eres un ser espiritual, ¿por qué te comes una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo, no? Creo que literalmente era McDonald's. Entonces dice, espérate, o sea, la estoy limpiando, o sea, el problema no es la comida, el problema no es si soy vegetariano o como carne, el problema no es que se esté contaminando el mundo, el problema no, ese no es el problema soy yo, o sea, la causa de todas las cosas soy yo, y entonces si yo limpio, ya no hay nada de qué temer afuera, ya no hay miedo de que te vayas a enfermar, ya no hay miedo de que me vaya a hacer daño, ya no hay miedo de que el virus se vaya a activar en mí, ya no limpio, o sea, yo soy la causa. Y bueno, todo eso se conecta con otros conceptos de biodescodificación, de bioneuroemoción, de física cuántica, que por supuesto nos encanta compartir con la gente, pero entonces me libero de esos programas de miedo, me libero de esos programas de enfermedad, me libero, me vuelvo libre, o sea, me vuelvo un águila, me vuelvo algo maravilloso con algo tan sencillo como una palabra, ¿no? Entonces, pues es más o menos así como podríamos expresarlo. Yo creo que otra pregunta que puede darse mucho es, ¿el Ho'oponopono es algo que, digamos, puede trabajarse desde lo más pequeño, como tú decías, los juegos labiales, pero, digamos, una enfermedad más avanzada como un cáncer, se podría curar a través del Ho'oponopono? Totalmente, sí, por supuesto que sí. Entonces, implica, por supuesto,
asumir el Ho'oponopono como un modelo de vida, ¿sí? Entonces hay que hacer cambios de fondo, cambios estructurales. Pero todo empieza con decir la palabra, con el sutra, con el te amo, lo siento, por favor, perdóname. Todo empieza ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate cómo funciona. Las palabras lo que hacen es que sintonizan. Ya dijimos que sintonizan con una música, ¿sí? Con una música de confianza, con una música de amor. Y entonces, te voy a decir como varios extremos, a lo mejor, ¿no? Una cosa sencilla es que empiezo a hacer Ho'oponopono y entonces me conecto, coincido con un doctor que me hace una quimioterapia y que me cura. Y entonces la quimioterapia es, sí, un proceso, sufro, hay un dolor, pero paso ese proceso se integra en mi conciencia, lo entiendo como un aprendizaje, asumo la responsabilidad de mi enfermedad, a lo mejor sin darme cuenta, sino simplemente a través del Ho'oponopono, voy tomando esa conciencia y sano, ¿sí? Entonces, y si te fijas, está involucrada la medicina alópata, ¿no? Los procedimientos hoy, digamos, alópatas tradicionales. Pero también puedo estar haciendo Ho'oponopono, tengo un cáncer, me conecto con una persona que me dice sobre una sustancia, hay muchas cosas que hoy se utilizan para el tema del cáncer, me invita a probar un suero, una sustancia que se ha desarrollado hoy, por ejemplo, en universidades, o algo natural, o algo un poquito más loco, ¿no? Yo tenía un cliente que comía como unos bichitos, iba comiendo uno diario, y luego dos, y luego tres, y así se iba sumando hasta que llegó a comer 40 en un solo bocado, y tenía la creencia de que eso iba a ayudarle, y había las evidencias de que muchas personas eso les había ayudado. Entonces también así puede funcionar. Me conecto con algo, lo que antes le llamábamos suerte, hoy me conecto con eso y entonces voy sanando. Pero también el otro extremo es voy haciendo Ho'oponopono y desde la física cuántica pasa lo siguiente, Majo. Desde la física cuántica ya no son procesos causásticos donde yo tengo un tumor en la tiroides, por ejemplo, y entonces algo hizo que tenga el tumor en la tiroides, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué fue? Hoy nadie te va a poder explicar de los científicos que están revisando cómo se crea un tumor, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas explicaciones, pero no hay una que sea como, viene de, entonces si tomas esto, entonces si hay estos productos, entonces tienes cáncer, ¿no? Ojalá fuera así de sencillo. Y entonces, el tema es que tienes el tumor, o sea, de la noche a la mañana tienes un dolor, vas, te revisas y es un tumor, ¿sí? Empiezas a hacer Ho'oponopono, te olvidas, confías, pero implica confiar, o sea, implica realmente creer, ¿no? Es un tema de fe también, es un tema de certeza, estás contento, dices, no, yo creo en esto, ¿no? Entonces empiezas a hacer Ho'oponopono y en la física cuántica lo que sucede es que de repente un día te amaneces, te tocas y ya no tienes nada, ¿sí? Como si fuera una sanación así, como espontánea, ¿no? Entonces, pero en la física cuántica eso está es totalmente coherente, entendible y confiable, ¿no? Eh, no es el proceso de que, voy haciendo cosas, se me va reduciendo poco a poquito y entonces de repente, no, de repente ya no te duele y te olvidas. Y así como esto te puedo hablar de muchos pacientes a los que yo he apoyado y que les ha pasado, de repente se olvidaron de los análisis, se olvidaron de ir a hacer las resonancias, ya no hicieron, de repente, bueno, ya no tengo la molestia, pues ya para qué te mides algo, para qué vas y te picas, para qué vas. Mi hermano hace poco estaba también enfermo, platicamos, él también empezó también con su fe, con sus creencias, y de repente él se quitó el collarín de un tema, por ejemplo, de las cervicales, y dijo, no, ya no me duele, ¿no? Así sucede, o sea, de repente, es como cuando también hemos platicado de un curso a milagros, es como creer que lo milagroso existe, o sea, que las cosas maravillosas pueden suceder y que las cosas las podemos encontrar, a los seres los podemos amar y nosotros nos podemos sanar simplemente porque es un acto natural, es algo que ocurre y a lo cual tenemos acceso y el Ho'oponopono nos lo permite. Bueno, yo creo que ya se nos está agotando el tiempo, entonces propongo que digamos más ejemplos y esas situaciones que hemos visto a lo largo de la conferencia las dejemos para una próxima conferencia. Si tienen más preguntas, escríbanos por acá por los comentarios, algo que quieran que resolvamos en este momento, que podamos seguir continuando el tiempo que nos queda.
Y pues si les interesa saber un poco más acerca de otras experiencias de otras personas, si de pronto ustedes también tienen algún mensaje que quieran compartir, escríbanos. Muchas gracias, Sergio. Sí, gracias, María José. Y sí, con mucho gusto. Sería genial hacer una transmisión donde hablemos de puros casos como específicos, de ejemplos y de como de ejercicios prácticos que las personas puedan hacer para que lleven esta práctica a sus vidas. Claro que sí. Un saludo a todos los que nos acompañaron en esta conferencia y muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, nada más recomendarles que si les gustó la transmisión, pues nos recomienden, la compartan con otras personas y le den también like a la página de Link. Estamos, aquí tenemos en los comentarios de la transmisión, ahí les podemos poner ahorita el vínculo para que puedan entrar a la página de Facebook de Link y nos ayuden a ponerle like. Estamos a punto de llegar a 1000 pues fans, a 1000 personas, a 1000 likes. Y entonces queremos que nos apoyen con eso. Y pues obviamente que nos recomienden, que compartan el video y que cualquier duda que tengan, pues aquí en la transmisión, en los comentarios los podemos responder y vamos a ir contestando los mensajes para que todos tengan acceso pues a las respuestas de lo que nos están preguntando. Claro que sí. Aquí Alba Tobar nos pregunta cómo se puede acceder a una consulta. Pues que nos deje los datos aquí o la contactamos con sus datos para que podamos simplemente programar una consulta y podamos apoyarla. Claro que sí. Y por último, no sé cómo se pronuncia, Jumor Giselle, creo. Buenas noches, ¿el Oponopono se hace pensando en algo específico o se puede hacer en general? No, en general, de hecho, entre menos pienses en algo, mejor, ¿no? Explicando el ejemplo que les puse del fuego labial, no se trata de que estés pensando en tu fuego labial y diciendo Oponopono. Simplemente te acuerdas que tienes un fuego labial, haces Oponopono y se cura, ¿no? O sea, Ujú. y ya, no te olvidas. Uno de los trucos es olvidarte, porque si estás pensando, justamente estás creando una realidad distinta. Entonces, el Oponopono justamente lo que hace es te ayuda a no pensar. Y cuando no piensas, entonces la naturaleza y la sustancia divina, vamos a llamarla así, la pureza de la manifestación del amor en toda la obra del universo, en toda la obra del Dios, depende de cómo lo quieran ver. Entonces se activa en tu ser y entonces sanas, te recuperas, se restablece toda tu naturalidad armónicamente, vamos a decirlo así. Ujú. Bueno, Sergio, muchas gracias. Entonces espero que nos colaboren con todos los, si les gustó el video, que visiten nuestra página de Facebook y próximamente estaremos con más en vivo con otros temas. También vale que nos sugieran qué temas quieren que tratemos, física cuántica, lo que les interese. Sí, pues muchas gracias, Mar José. Gracias por tu trabajo y pues también bendiciones a todos, desearles lo mejor y nos vemos próximamente. Es de verdad muy hermoso poder compartir y poder intercambiar aquí. Esperemos que nos sigan mandando sus opiniones o sus preguntas. Bueno, sí, bendiciones. Muchas gracias. Nos vemos mucho, chao.